Esta es la Teología Sistemática 2. Hemos estudiado en las clases anteriores las doctrinas de la antropología, la doctrina del hombre, la hamartiología, que es la doctrina de pecado, y esta noche comenzamos a ver la soteriología, que es la doctrina de la salvación. El tema en sí es ver esta salvación que Dios ha provisto por nosotros los pecadores. Y el término soteriología se compone de las dos palabras griegas, soteria, que se traduce salvación, y logos, que quiere decir palabra, y ha llegado a ser un sufijo que significa estudio de. Y la palabra salvación es una traducción del término griego soteria, que es de sozo y que quiere decir salvo, y soterios, que es salvador, y se derivan directamente de la palabra soter, que significa salvador. Y respecto al significado, vamos a leer estos dos párrafos aquí. Respecto al significado del término salvación, ambos testamentos se parecen mucho. Estoy leyendo en la página 31 el primer párrafo después de lo que significa soter. Respecto al significado del término salvación, ambos testamentos se parecen mucho. Dicho vocablo sugiere los conceptos de liberación, seguridad, preservación, sanidad, restauración y curación. Pero si bien el término salvación expresa una gama tan amplia de experiencias humanas, con todo, su uso específico y predominante está restringido a designar una obra de Dios en favor del hombre. Cuando se usa en este sentido, representa la quinta esencia de todo el mensaje bíblico, puesto que reúne en un solo concepto 12, al menos, de la doctrina más vitales y comprensivas, como son redención, reconciliación, propiciación, convicción de pecado, arrepentimiento, fe, regeneración, perdón de los pecados, justificación, santificación, perseverancia o preservación y glorificación. Y les adelanto, la mayoría de esos temas vamos a ver uno por uno después en este estudio. Ahora, Kevin Apasa, ¿podéis leer el próximo párrafo, por favor, que también es digno? También es digno de observación el hecho de que el sentido del vocablo salvación comporta dos ideas fundamentales. Por una parte, ser salvo implica ser rescatado de un estado de perdición, mientras que por otra, ser salvo es ser transferido a un estado de salvación, ser vitalmente renovado y ser hecho idóneo para participar de la herencia de los santos en luz. La predicación del Evangelio puede llevarse a cabo siguiendo uno de estos dos aspectos de la salvación. Puede amonestar a los impíos para que huyan de la ira venidera, o puede animarles con la contemplación de los beneficios de que la infinita gracia de Dios proporciona. De Schaffer. Muy bien, muchas gracias. Continuando, el punto número romano 1 son conceptos básicos para entender la salvación. Primero, y vimos esto en la doctrina del pecado, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Primero, somos condenados por nuestra naturaleza pecaminosa. Somos condenados por nuestra naturaleza pecaminosa. Efesios 2 dice, en lo cuales anduvisteis en otro tiempo en los deseos de vuestra carne,
No, eso es versículo 3. Entre los cuales anduvimos en otro tiempo, en lo deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que lo demás, por naturaleza. Y número 2, somos condenados por los pecados que cometemos. Romanos 5:12, que ustedes aprendieron de memoria en el bloque anterior, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La condenación, la pena y la muerte como resultados. Número 3, nuestro ser está contaminado por completo por el pecado. Y esto es lo que llamamos la depravación total. Nuestro ser está contaminado por completo por el pecado, que significa la depravación total. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Matías. Está conectando al audio. Ahí estás. Buenas noches. Disculpe la demora. Está bien. Estamos en la página 31. Pasando la mitad de la página, los conceptos básicos para entender la salvación. Voy a volver atrás un paso. Ahí está. Número 1, somos condenados por nuestra naturaleza pecaminosa. Efesios 2, 2 y 3. Número 2, somos condenados por los pecados que cometemos. Romanos 5, 12. Y número 3, nuestro ser está contaminado por completo por el pecado, que es la depravación total. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y número 4, por nuestra propia voluntad, somos incapaces de escoger a Dios. Por nuestra propia voluntad, somos incapaces de escoger a Dios. Romanos 3, versos 10 al 12 dicen, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas citas provienen de Salmo 14 y lo está citando aquí para apoyar esta verdad que por nuestra propia voluntad somos incapaces de escoger a Dios. Y somos, número 5, culpables y bajo la penalidad del pecado, que es la muerte física, espiritual y eterna. Romanos 6, 23, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, Más. es vida eterna. Ok. Traten de despertarse al leer estos, ok. Número 6. La ira de Dios está sobre toda persona sin Cristo. La ira de Dios está sobre toda persona sin Cristo. Juan 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que
la ira de Dios está sobre él. Entonces, por un lado, somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Esto es lo que hace resaltar la grandeza y la belleza de la salvación, porque la salvación es una obra por completo de Dios. Primeramente, se origina en Dios. Cristo dijo en Juan 15, versículo 16, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha, delante de él. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos haya escogido desde el principio para salvación. Y yo anoté ahí 2 Timoteo 1:9, que dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la salvación se origina en Dios, comienza con Él, no con nosotros. Número 2, la salvación es totalmente por la gracia de Dios. Totalmente por la gracia de Dios. ¿Quién puede citar Efesios 2, 8, 9 y 10 de memoria? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es don que es de don de Dios, no por obras, para que nadie se que nadie se gloríe. Y verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es totalmente por la gracia de Dios. Número 3, Dios es el único que puede perfeccionar nuestra salvación. Él no solamente comenzó la buena obra en nosotros, pero dice esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando entremos en la presencia de Jesucristo mismo. Y por lo tanto, todo aspecto de la salvación, desde la elección hasta la glorificación, es la obra de Dios. Romanos 8, 28 a 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí es la meta, que seamos como Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí explica todo, desde la elección hasta la futura glorificación, al estar en la presencia de Jesucristo en aquel día, el día de Jesucristo. Pasemos pues a la página 32, donde vemos que vemos el propósito de Dios en salvarnos es su propia gloria. ¿Ustedes sabían esto? Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. Muy bien, primero Dios recibe la gloria de la gran demostración de su amor en la cruz. Dios recibe la gloria de la gran demostración de su amor en la cruz. Juan 3:16. ¿Alguien de memoria? De tal manera amó Dios al Porque mundo. Sí, Matías. Seguí, Matías Rodríguez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y primero de Juan 4, versos 9 y 10. lo leo, pastor. Dale. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien. Y Kevin Apasa, quiero que vayas buscando Efesios 2:4-7. Esto va con número 2, que dice que Dios recibe la gloria de la demostración eterna de las riquezas de su gracia en la salvación de los pecadores. Dios Efesios recibe. Dale, Efesios 2:4-7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es hermosa ese pasaje. Y por último, y quiero que vayan todos a Romanos 9 conmigo, Dios, y esto es algo que por ahí encontramos un poco duro, pero la palabra enseña que Dios recibe la gloria de la demostración de su justicia y santidad en condenar a los incrédulos al infierno. Y como dije, esto es duro. Dios recibe la gloria de la demostración de su justicia y santidad en condenar a los incrédulos al infierno. Debemos entender algo aquí. Dios no se alegra, no toma placer en esto, pero sí recibe la gloria al demostrar su justicia y santidad en esta manera, en ejecutar la justicia retributiva sobre aquellos que rehúsan creer
en él rehúsan obedecer a él. Romanos 9, 17 al 24. Voy a pedir a Cristian que lea 17 al 20 y luego Matías Rodríguez 21 a 24. Ok, leamos. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Muy bien, Matías. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Okay. Queriendo mostrar, verso 22, su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y como verso 19 y 20, nosotros los seres humanos diríamos, ¿pero cómo es esto? La respuesta, ¿quién eres tú para que alterques o discutas con Dios? De nuevo, esto es algo duro. Y a nuestra forma de pensar parece capaz incorrecto o no justo, pero Dios es perfecto en su justicia. Y nuestro sentir de equidad a menudo está totalmente errado. Vamos a continuar, pero primero pregunto, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? Por el silencio, lo voy a seguir. Muy bien, vamos al cuadro. La salvación tiene 3 aspectos o tiempos. Esto no hay nada nuevo de esto. En el pasado, ¿cómo llamamos esto en el pasado? Pero, ¿se refiere a que ya Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos? Bueno, no va tanto para atrás. Cuando hablamos del hecho pasado, cuando nacimos de nuevo, esta es la justificación. Y donde podemos ver que fuimos salvos de la penalidad del pecado. Fuimos salvos de la pena, de la condenación del pecado. Ahora, en el presente, ¿cómo llamamos esto? El proceso continuo, presente de ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Santificación. ¿La qué? Santificación. Tal cual, la santificación.
donde encontramos que estamos siendo salvos del poder del pecado. La justificación en el pasado, siendo salvos, fuimos salvos de la penalidad del pecado. Santificación, el proceso presente, estamos siendo salvos del poder del pecado. Y futuro, Glorificación. la glorificación, tal cual. Cuando seremos restaurados a la perfección en el cielo y seremos salvos de la presencia del pecado, de la presencia del pecado. Y esto se puede predicar porque es todo aliterado, ¿viste? Con la 3P, penalidad, poder y presencia. Ustedes dicen, ¿qué es la aliteración? ¿Qué tiene que ver? Bueno, mi generación poníamos mucho énfasis en eso, tratando de preparar y diseñar los mensajes de las escrituras. Bueno, seguimos. ¿Están listos? De todos modos, Sí. todo esto se llama salvación. Porque aún la santificación, la Biblia habla de, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando de la santificación. No está diciendo que debemos trabajar para ganar la salvación o para que seamos salvos, sino en la santificación, y se usa en ese sentido. Pastor, Sí, hay una diferencia, o sea, en este caso se refiere al proceso continuo o sea, de santificación. O sea, hasta que, hasta que o morimos o Cristo venga, o sea, a ese proceso de santificación. Pero en el momento que la persona es regenerada por el Espíritu Santo, o sea, no es santificado también en ese momento. sí, a la vista de Dios. Él nos llama santos. Pero eso entonces indica que debemos vivir de acuerdo con lo que somos. Entonces, a partir de este momento de la justificación, cuando nacimos de nuevo, ahí comienza el proceso. Aunque Dios ya nos considera como sentados en los lugares celestiales con Cristo. De Efesios 2. Ok. Y termina este proceso cuando llegamos a esto, al estar en la presencia de Cristo, o a través de la muerte o su venida para con nosotros. Muy bien, continuamos. ¿Algo más en cuanto a esto? No. Aprendan estos conceptos tal como están. Me imagino que va a aparecer en otro momento. Pero es importante saber esto. Solo una sugerencia. Una sugerencia nomás. Ahora, el orden de los decretos electivos. ¿Alguna vez han escuchado del orden de los decretos de Dios? No. O no recuerdo. Así tal cual no. Cuando estaba en la facultad bíblica y creo que tocamos este tema allí, o puede ser después en el seminario, yo me quedé con, ¿qué? ¿De qué está hablando? Es que lo explicamos en esta manera en cuanto al decreto o plan de Dios. El decreto de Dios es su propósito o propósitos eternos, fundados sobre su santísimo y sabio consejo, por lo cual Él
libre e inmutablemente. O sea, él decidió y de ahí en adelante fue como hecho en concreto, no cambia, es inmutable. Él ha ordenado directamente o digamos eficazmente o indirectamente todo lo que llega a suceder para su propia gloria. Yo había citado antes, según a Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito eterno. Eso es lo que quiere decir plan o decreto, su propósito eterno. Y está llamado el plan de Dios con varios términos. Primero, en Hechos 2:23 se llama el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El contexto de Hechos 2 se refiere a la crucifixión de Jesús. Y hemos visto este concepto cuando estudiamos la doctrina de Dios, pero en cierto sentido vamos a estar repasándolo de nuevo. Pero esto quiero ver con ustedes de nuevo. Hechos 2:23. Pedro estaba predicando a los judíos presentes para el día de Pentecostés y nombra a Jesús y dice, verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto, ahí vemos el plan eterno, el propósito. Dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, eso eran hechos libres de los hombres. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pero todo fue conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ahí vemos juntos el plan eterno y soberano de Dios unido con los hechos libres de hombres pecaminosos. ¿Ven esto? Dios no estaba diciendo o mirando lo que pasó ese día cuando arrestaron a Jesús, lo juzgaron ilegalmente, lo torturaron, lo latigaron, lo golpearon, lo escupieron, pusieron esa corona de espinos en su cabeza, luego lo llevaron al Calvario, a la cruz y lo crucificaron y él murió. Él no estaba allí pensando, oh no, a ver, yo debería hacer esto que sea parte de mi plan para la redención de los hombres. No, esto fue determinado antes. No es que solamente lo conoció que iba a suceder, era parte de su, y es llamativo los dos términos traducidos con dos palabras cada uno, determinado consejo y anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento se traduce, es prognosis, vamos a ver esto, lo vemos también en 1 de Pedro 1, de presciencia de Dios. ¿Ok? Segundo, punto B, también se llama su consejo, este plan eterno de Dios. Hechos 4:28.
hablando otra vez en cuanto a lo que hicieron en el día cuando mataron a Jesús, en la oración, los apóstoles dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antedeterminado que sucediera. Esto es llamativo. Ellos actuaron libremente para llevar a cabo lo que Dios en su consejo había antedeterminado que sucediera. Hecho libre de hombres, plan eterno y soberano de Dios. En Isaías 46, a ver, Matías, vos podés leer ese pasaje, Isaías 46, 10 al 11. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Okay. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También se llama el plan de Dios el designio de su voluntad. Efesios 1:11. El designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en 1 de Pedro 1:2 se llama la presciencia de Dios Padre. La presciencia de Dios Padre. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa palabra presciencia, la palabra griega prognosis, que fue traducido en Hechos 2:28 como anticipado conocimiento. Agregamos uno más. Antes de punto 3, esto de 2 Timoteo 1:9. Esto sería punto E, 2 Timoteo 1:9. Ya lo he leído. Como estoy en el proceso de aprender la epístola de 2 Timoteo de memoria, ese versículo me ha tocado con esta verdad. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Ahí se llama el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto es 2 Timoteo 1:9.
Ahora, para explicar un poco de esto, porque esto es algo que teólogos a través de los siglos han debatido y considerado. De todos los decretos de Dios, hay 5 que se refieren directamente al designio de Dios en la elección. Esto es una cita en Schaffer, pero de Charles o Carlos Hodge. Dice, hay que tener en cuenta que el objeto de estas especulaciones no es fisgonear en las operaciones de la mente divina, o sea, no tratar de meternos en entender lo inexplicable, sino simplemente asegurar y presentar la relación que existe entre la diversa verdades reveladas en la Escritura concernientes al plan de la redención. Y vamos a utilizar la definición de Erickson en esto del plan de Dios, y hemos visto esto en la doctrina de Dios, es su decisión eterna que efectúa como ciertas todas las cosas que han de suceder. El plan de Dios es su decisión eterna que efectúa como ciertas todas las cosas que han de suceder. Les pido, hermanos, que aprendan esta definición junto con lo que son las diferentes designaciones que vimos antes, que es el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, su consejo, el designio de su voluntad, la presencia de Dios Padre, el propósito suyo. Resumiendo eso, el plan de Dios es su decisión eterna, que efectúa como ciertas todas las cosas que han de suceder. Pastor, Sí. ¿puedo preguntar? Dale. Si alguien me pregunta, una persona diciendo, ok, en base a esto, si, o sea, Dios tenía dentro de su plan que Adán y Eva pecasen, o sea, que efectuaran su desobediencia contra él para mostrar su gloria. Sí. ¿Qué les digo? Le digo, bueno, sí. Adán y Eva se escaparon de la mano de Dios. Claro, o sea, esa es la pregunta que yo tengo que hacer. Ok. Y vamos a estar considerando eso al atravesar esta parte del estudio. ¿Ok? ¿Están listos para pasar a la página 33? Sí, sí. Ok. Yes. Vamos a ver características generales del plan de Dios. Primero, el plan de Dios es eterno. Es eterno. Él lo hizo lo que nosotros llamamos en la eternidad pasada. Pero para Dios no hay tal cosa. Si entendemos algo que es incomprensible, si entendemos que Dios existe fuera del tiempo, Él trasciende el tiempo. Esto es parte de su santidad también, es su trascendencia majestuosa. Dios es el creador de todo y Él ha decidido actuar en el tiempo, pero en su ser Él está más allá del tiempo. ¿Se acuerdan de esto? Cuando estudiamos a Dios, llegamos a explicarlo de esta forma, que Dios, para Él, siendo eterno, tanto el pasado como el presente como el futuro es un momento indivisible, o sea, es un ya. Nosotros estamos aquí, yo tengo unos años, miro atrás, cuento los años, ustedes hacen lo mismo. Y estamos anticipando lo que vamos a hacer mañana y el domingo.
Pero para Dios, lo que pasó en el pasado y hoy en este momento y lo que será mañana es como ahora mismo para Él y siempre será. Y por lo tanto, es más allá, es eterno. Y sé que es difícil de comprender esto. Yo lo explico en esos términos, pero tampoco se asienta bien en mi mente. Por lo tanto, siendo eterno, no hay una secuencia cronológica, sino lógica. Y para ayudarnos a nosotros a comprender un poco más, podemos decir que las decisiones de Dios fueron tomadas antes de comenzar el tiempo, en la eternidad pasada, y se van revelando al ocurrir los eventos. Fueron tomados antes de comenzar el tiempo, en la eternidad pasada. ¿Ok? También, punto B, continuamos. El plan de Dios y las decisiones de Él son libres de parte de Dios. Son libres de parte de Dios. O sea, Él no tenía que hacer lo que hizo. Él no tenía que crear. Él no tenía que crear el universo. Él no tenía que crear al mundo, como leemos en Génesis 1 y 2. Él no tenía que crear al hombre. Pero lo hizo. No porque era necesario, sino porque Él quiso. No fue necesario que Dios tomara las decisiones que tomó. Y Dios hace toda la cosa según el puro afecto de su voluntad. Dice Efesios 1:5 y versículo 9. Según el puro afecto de su voluntad. Y Dios no recibió ningún consejo de nadie. No comenzó y luego Adán le dijo, pero Dios, hazlo de esta manera. Nada por el estilo. No consultó y no recibió consejo de nadie. Y como ya sabemos, y esto es muy importante, el propósito de Dios, del plan de Dios, es su propia gloria. Tenemos una lista larga de pasajes que demuestran esto. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Proverbio 16:4, de que dice que Dios hizo al impío para el día malo. Mateo 5:16, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Efesios 1, varios versículos y 2. Colosenses 1:16, que creó todo para Él y por medio de Él. Apocalipsis 4:11. Entonces, hay motivaciones secundarias en el plan de Dios, como la de proveer la salvación para los pecadores, pero esto no es su propósito primordial, sino un medio, y podemos decir que es el medio mayor, más importante, hacia su propósito para glorificarse. Pero si Él hizo al impío para el día malo, no podemos decir que la salvación de los pecadores es la primera motivación en todo lo que Él hace.
¿Me explico? Sí, Y como leímos en Romanos 9, si él preparó vaso de ira para el día de ira, de nuevo, no puede ser la primera motivación y propósito de Dios la salvación de los pecadores. Pero para realizar ese propósito de glorificarse, la salvación de los pecadores, por ahí es la meta más, o la motivación más importante. Y hace falta recordar que Dios es el Señor. Nosotros existimos para Él, para su gloria y beneplácito, y Él no existe para nosotros y no existimos para nuestro propio beneplácito o gloria. Hay una rama muy grande de lo que se llama el evangelio hoy día, o el evangelismo, o los evangélicos, mejor dicho, de prosperidad y sanidades como Dios existe para nosotros, y al contrario, no es así. A ver, punto D. El plan de Dios incluye todo. El plan de Dios incluye todo. Yo quiero ver algunos de los pasajes acá. Hemos leído Romanos 8, 28 a 29, y hemos leído Efesios 1, 11, Salmo 119, versículo 91. Si ustedes van adelantándose con los demás versículos, pueden decirme cuando lo menciono. Salmo 119, 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas. Hasta hoy, pues todas ellas te sirven. O sea, fueron creados, incluidos en el plan de Dios. Yo mencioné Proverbio 16, 14. Voy a leer ahora. La ira del rey para no, Proverbios 16:4. 4. Todas las cosas, Dale. perdón, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, ha hecho para sí mismo todas las cosas. Hecho 17, 26. ¿Alguien lo tiene? Sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Su plan abarca, incluye todo lo mencionado ahí. Hemos leído Romanos 8, 28, 29, 9, 20 a 23. 1 Corintios 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia local, y lo hizo como Él quiso, no como quisiéramos nosotros. 1 Corintios 15, 38. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Muy bien. Y ya hemos leído Efesios 1:11. Entonces, tanto los medios, número uno, tanto los medios como los fines son parte del plan de Dios. Este punto acá es muy importante. A ver, hay algunos que toman este tema del plan soberano de Dios, su obra soberana en el universo, como una excusa
de no hacer lo que Dios ha dicho en su palabra que deberíamos hacer. Por ejemplo, como vamos a ver más allá, si Dios ha determinado y elegido desde antes de la fundación del mundo a los que serán salvos, entonces, ¿por qué predicar el evangelio? Porque van a ser salvos de todos modos. ¿Sabe cuán estúpido es eso? Y lo digo de esa forma cruda porque tanto los medios como los fines son parte del plan de Dios. ¿Qué es el fin en ese caso? No entiendo la pregunta. Matías. En el caso de la salvación, dice, Sí, sí. las- la, la gloria de Dios. Ok, eso es más allá. Pero digo, el fin en parte del plan de Dios, si hablamos de la salvación y la elección, el fin es la salvación de esa alma. Digamos fin, pero realmente es el comienzo. Pero a eso vamos. ¿Qué son los medios para la salvación de las almas de las personas? La fe. Sí, sí, en cuanto a la persona, pero ¿cómo van a llegar a escuchar el mensaje? Romano 10. Por otro que les hable, ¿Cómo? por otra persona que les hable. Tal cual. Que alguien predique, o sea, los medios para la salvación de la persona son que oramos y que testificamos. Y por lo tanto, tanto los medios, nuestras oraciones y el hecho de testificar y predicar el evangelio a los incrédulos, como los fines, la salvación de sus almas, son parte del plan de Dios. Entonces, en ninguna manera puede usar eso como una excusa a no predicar el evangelio. Continuamos. Entonces, otra vez, este punto, manténganlo claro. No hay ninguna área de la vida que está fuera del plan y la preocupación de Dios. Recuerda que Jesucristo dijo que ni un pajarillo cae a la tierra sin que nuestro Padre no lo sepa. Él sabe los cabellos en nuestra cabeza. No hay nada que se escapa de él en su plan. Punto E. El plan de Dios tiene que ver con sus acciones y no su naturaleza. Tiene que ver con sus decisiones y no sus atributos personales. Tiene que ver con sus decisiones y no sus atributos personales. Explico por medio de un ejemplo. Por ejemplo, Dios no decide ser el Dios de amor, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Él no decide eso. Él es amoroso, Él es santo, Él es poderoso y todo lo demás porque Él es Dios. Él no decide eso. Y por lo tanto, eso nos lleva a punto F. El plan de Dios tiene que ver primeramente con lo que Él hace en términos de crear, preservar, dirigir y redimir. Y todo esto vimos con mayor detalle en el estudio de Dios. La sistemática, Teología Sistemática 1, en la primera mitad de este año. Tiene que ver primeramente su plan con lo que él hace en términos de crear, preservar, dirigir y redimir o salvar a los hombres.
Incluye los hechos humanos de querer y hacer, pero solamente en formas secundarias. Y acá quiero hacer una distinción importante. Número 2, el plan de Dios no obliga a los hombres a actuar en manera particular, sino hace que sea cierto que van a actuar libremente en esas maneras. Vuelvan a pensar conmigo de lo que leímos en Hechos 2, 28 y 4 también. Dios no puso una pistola cósmica contra la cabeza de Pilato, Herodes, los sacerdotes y los ancianos de Judá, obligándoles a crucificar a Cristo. Ellos actuaron libremente, pero era cierto que ellos actuaran libremente en crucificar a Jesús, porque fue determinado por su determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios que hace toda la cosa según el designio de su voluntad. Él hará todo lo que quiere. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Sí, Ok. Por lo tanto, punto G, mientras que el plan de Dios tiene que ver primeramente con lo que Dios hace, los hechos de los hombres están incluidos. Por ejemplo, los hechos buenos. Miren estos pasajes conmigo. Juan capítulo 6, verso 37. Jesús dice acá, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y luego en verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. De hecho, en Juan, o sea, en estos versículos está diciendo Jesús que es el Padre que lo trae, que nos trae o trajo a Jesús. En su oración por sus discípulos, antes de su crucifixión, en Juan 17, él dice en verso 2, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Y verso 9, él dice, yo ruego por ellos, hablando específicamente de los apóstoles. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En Hechos 13, versículo 48. Leemos esto. Los gentiles, oyendo esto de que Pablo y Bernabé se dirigieron a los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y Efesios 2:10 habla de las buenas obras que nosotros hacemos siendo ya salvos por gracia, por medio de la fe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces los hechos buenos están incluidos y los hechos malos, aunque son contrarios a la voluntad y la ley moral de Dios, son partes del plan de Dios. Hemos leído Proverbio 16:4. Toda la cosa ha hecho Dios para sí mismo y aún al impío para el día malo. Lucas 22, versículo 22. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios. Por el Padre. Pero luego dice, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Hablando de Judas Iscariote. Y en Hechos 2:23 y Hechos 4:27-28 que ya leímos. Por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, los hombres actuaron libremente contrarios a la voluntad y ley moral de Dios, la voluntad revelada de Dios, para llevar a cabo el plan de Dios. Parece contradictorio, ¿verdad? Una característica más, pasando a la página 34, el plan de Dios es inmutable, no cambia. El plan de Dios es inmutable, no cambia. Número 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora, esto no contradice cuando leemos en otro lado que Dios se arrepintió, por ejemplo, en Génesis 6, de haber hecho el hombre. En ese contexto significa que le dolió en el corazón. De hecho, lo mismo, lo dice. Pero no es como hombre cambiante de un momento al otro. Es la idea. Salmo 33:11. A propósito, si llegan a estos versículos antes, díganmelo y léanlo. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Salmo 102. Versículo 26-27. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El mismo. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ok. Y Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien, vamos a tomar 5 minutos y luego volveremos a considerar preguntas y respuestas en cuanto a este tema del plan eterno de Dios.